yo quiero dejar de consumir algo hoy para poderlo consumir en el futuro, ese sacrificio del consumo me lo tienen que retribuir. Entonces, esa retribución por no consumir actualmente y sacrificar mi deseo actual por una esperanza futura, esa esperanza tiene un precio en el cual ese precio va a ser I, ¿no? Otro es el costo de oportunidad. ¿Por qué dejo de hacer algo para hacer otra cuestión? ¿Por qué no invierto en A para invertir en B? ¿Sí? ¿Por qué compro dólares o no hago un plazo fijo? Bueno, cada circunstancia, cada decisión que yo tome, ¿sí? Va a tener un costo de oportunidad. El costo de oportunidad es de no hacer lo otro. Y eso lo vamos a ver bastante mejor cuando veamos evaluación de proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos recursos, sea capital humano, capital financiero, recursos físicos, cualquier recurso de lo que cuente una empresa, esos recursos con los que cuente una empresa, ¿sí? Se van a volcar a determinados proyectos, ¿sí? ¿Sobre qué proyectos se van a volcar? Sobre aquellos proyectos en los cuales el rendimiento sea mayor. Entonces, ante una variedad de alternativas de inversión, yo voy a elegir aquella que me dé un rendimiento. ¿Comparándolo con qué? Contra el costo de oportunidad de qué? De no hacer otro, ¿sí? De no invertir en alguna otra alternativa. Porque nosotros, ¿qué queremos en definitiva? ¿Maximizar qué? Maximizar el beneficio de los recursos con los que contamos. Que eso, en matemática para toma de decisiones, es maximizar el rendimiento, que se va a expresar en términos relativos. Ese rendimiento lo vamos ¿a qué? A definir como I. Ese interés es el rendimiento, ¿sí? De mis recursos. Si yo tengo que salir a buscar crédito para poder efectuar esas inversiones, la contrapartida va a ser el costo, ¿sí? Que también ese costo lo vamos a poder expresar en tasas de interés. El otro factor era el riesgo, que esto una de las personas en la primera clase me mencionó, que es el riesgo. El riesgo también es un componente de la tasa de interés, porque si uno va a prestarle dinero a alguien en el cual hay cierta duda o cierto temor o cierto riesgo de que no me pague, seguramente le voy a tener que sumar un determinado porcentaje de interés al interés básico para cubrirme de ese riesgo. Eso es lo que, cuando uno habla de riesgo país, ese riesgo país, que uno por ahí lo meritúa, es cada 100 puntos básicos de ese riesgo país es un punto porcentual de interés. O sea, cuando uno habla de que yo ahora está 1.500 puntos básicos el riesgo país, bueno, son 15 puntos de interés de riesgo por sobre la tasa que te exige el mercado. O sea, que ese riesgo, que es un riesgo de incobrabilidad, me lo van a incorporar dentro de la tasa de interés, ¿sí? O sea, que cuanto más seguros seamos, ¿sí? O más tranquilidad le demos a quien nos preste el dinero, menos riesgo vamos a tener, menos tasa vamos a pagar. ¿Está bien? Y lo otro es para cubrirnos de la pérdida del efecto inflacionario, que eso también justo fue una de las preguntas que hice en la primera clase. Entonces, tanto la inflación como el riesgo, ¿sí? ¿Influyen en qué? En la tasa de interés, ¿sí? Si hay una inflación alta, ¿por qué? Porque el componente del interés que va a tener el interés real que uno quiere ganar, lo que efectivamente uno quiere ganar, y a eso que le va a tener que adicionar el riesgo de no cobro y la inflación esperada que exista, que la vamos a tener que traducir en un porcentaje, ¿sí? Y que se va a incorporar a la tasa. Entonces, eso que va a congeniar entonces en la tasa aparente. Esa tasa aparente va a tener un montón de cuestiones incorporadas para influir en lo que a uno le es el costo de oportunidad. La semana que viene seguramente también vamos a ver lo que es interés aparente y lo que es interés real. Y vamos a ver el componente de inflación. Todo esto, ¿qué es? ¿Cómo se construye la tasa de interés? Uno cuando dice, me cobran tanto por ciento, bueno, ¿cómo se conforma ese interés? Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que van a tenerse que tener en cuenta. En esta parte vamos a ver lo que es la proporcionalidad de las tasas, donde cuando fuimos a ver el interés simple, que es lo que vimos la semana pasada, ¿qué dijimos? Recordemos que cuando la ley se aplica, ley financiera de capitalización a interés simple, este es proporcional al tiempo, por lo que las tasas son proporcionales y a su vez equivalentes, ¿sí? Esto no se lo tienen que olvidar nunca. Entonces acá yo les pongo unos ejemplos que por ahí son repetitivos, pero que nos ayudan a construirnos el conocimiento, ¿no? A reforzar aquello que venimos todas las semanas machacando, nos permite reforzar eso.
e interés simple son proporcionales y equivalentes. Entonces acá le dejo de vuelta un ejemplo pavo. Tengo 1000 pesos, lo coloco a 90 días, a una tasa del 10%. ¿Cuál es el monto que obtengo? A interés simple, 1000 por 1 más 0,10, que es la tasa mensual, estuvo colocado 90 días, divisor 30 porque la tasa es mensual. Me da un monto de 1300. Como son proporcionales y equivalentes, o sea que nos generan el mismo monto, ¿cómo podemos expresar lo mismo? Haciendo que si la tasa mensual es del 10%, yo puedo definir que la tasa trimestral es del 30%, porque es proporcional. 3 por 10, 30. ¿Y eso cómo lo voy a verificar? 1000 pesos que coloco, 1 más, que es la tasa trimestral, por 90, que es lo que dura la operación financiera, dividido 90 porque la tasa trimestral, el divisor es trimestral. Con lo cual me da 1300, con lo cual confirmo que esa proporcionalidad de la tasa se corrobora. Y si lo quiero hacer con una tasa anual, ¿qué hago? 120. 10% por 12, 120. Entonces, ¿qué hago? 1000 por 1,2 por 90, que es lo que dura la operación financiera, pero como la tasa es anual, lo divido por 360. ¿Sí? ¿Y qué me da? 1300. Entonces, estas son las equivalencias de factores a interés simple. Si alguno tiene alguna duda, me avisa. Esto acá estamos haciendo una introducción de lo que vamos viendo, porque acá esto es arrastrar conocimiento. Estamos haciendo Una siempre... pregunta, profe. Sí, Viste que vos pusiste las 4 razones de la tasa de interés. Lo que sí. sería la tasa de actualizaciones son todo lo contrario a las razones, ¿Las ¿no? qué? Para la tasa de actualización. Es No, no, todo no, lo no. contrario. No, 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 porque en definitiva, sí, está bien, pero en definitiva, uno nunca tiene que olvidar que la tasa I y la tasa D tienen una relación. Por eso que Sí. esto es para romper y para uno introducirlo, pero, o sea, cuando uno va a la recta de tiempo, en esa Claro, pero recta de tiempo, suponete, en la tasa de actualización yo estaría sacrificando consumo futuro, ¿no? bueno, pero cuando vos estás haciendo una operación de descuento, ¿qué es? Mi necesidad, mi disponibilidad inmediata del dinero. O sea, yo, Claro, por por esa eso. disponibilidad inmediata del dinero, por algo que vence en el futuro, alguien me va a cobrar. ¿Qué me van a Claro. cobrar? Esa tasa de, si estoy hablando de descuento comercial, ¿está bien? O voy a estar hablando Sí. de una tasa I, si estoy hablando de qué descuento, racional o compuesto. Pero en definitiva, tanto D como I es un precio que a mí me cobran o me pagan por esa disponibilidad inmediata del dinero o sacrificio de consumo actual. ¿Me explico? Yo digo, Sí, yo sí. hago un plazo fijo, voy a hacer un plazo fijo, estoy sacrificando mi consumo actual, no me voy a comprar un televisor, no me voy a comprar un auto, lo coloco en el banco. Por ese sacrificio me paga una tasa ahí, que es el interés. ¿Está bien? Si yo quiero ir a Sí. descontar un cheque al banco, voy a ir al banco con el cheque, el banco me va a adelantar los fondos, ¿y qué me va a cobrar? Una tasa D o una tasa I, de acuerdo si estoy hablando de descuento racional, descuento comercial o descuento compuesto. Pero en definitiva hay un sacrificio o una disponibilidad inmediata del dinero. Cuando uno habla del Está bien. riesgo, no es lo mismo, y lamentablemente la realidad es así, pero no es lo mismo ir a sacar un crédito al Banco Provincia cuando uno es empleado público, que cuando uno no es, o sea, o empleado público, o empleado registrado, o empleado, digamos, en blanco, que cuando uno trabaja sin ninguna condición de seguridad y tiene que ir a buscar un crédito a Rapipago, a Pague Ya o lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque si yo soy empleado de banco, o sea, cobro mi sueldo en Banco Provincia, voy y saco un crédito en Banco Provincia, el Banco Provincia, ¿qué va a tener? La certeza de qué? De que todos los meses me va a debitar de mi caja de ahorro, me va a debitar la cuota. O sea, que casi qué riesgo de impago tiene. Cero. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Ahora, cuando yo voy y saco un crédito en Rapipago o en Pague Ya, y son normalmente Y gente la que por tasa es ahí más alta. la tasa más alta, ¿por qué? Porque la única manera que va a Mucho tener riesgo. es el riesgo de impago, de no cobro. Entonces, el Rapipago, ¿cómo se va a cubrir de ese riesgo? Cobrándome más, Claro, cobrándome las tasas, financieras hacen eso. cobrándome tasas más caras, digamos. Porque si él tiene que ir a cobrarme ese crédito, ¿a dónde va a tener que ir a cobrarme? Por eso normalmente las casas financieras de ese tipo trabajan con estudios jurídicos. ¿Por qué? Porque después, ¿qué te hace el estudio jurídico? Va y te hace un embargo, va y te hace un juicio, ¿sí? Entonces,
sí o sí se tiene que cubrir de esa manera. Cuando en realidad tendría que ser el más protegido, porque el que menos recursos tiene tendría que tener la tasa más barata, digamos. Subirle la tasa, se la estás encareciendo y le estás haciendo ir a un lugar en el que sabes que le va a cobrar una tasa más alta. Y esto lo hablamos, la protección de la inflación, si ustedes se fijan, los resúmenes de tarjeta de crédito, en los giros en descubierto de las tarjetas de crédito, lo que te cobran por no pagar la totalidad de los saldos es impresionante. Y ahí, dentro de esa tasa de interés que te están cobrando, que es el 150 y pico % en muchos casos, ahí va a tener el componente de la inflación. ¿Sí? Así que bueno, acordate siempre, la recta de tiempo, tasa I, tasa vencida, tasa D, tasa adelantada. En la recta de tiempo estás parado en distintos momentos, pero ambas tienen una relación. Por eso es importante que lo miren en la teoría eso. Bien. ¿Y cómo dijiste que la tasa de descuento puede ser comercial? Dijiste Eso lo vimos en la clase pasada. Descuento, ¿sí? Era descuento racional, sí, descuento comercial y descuento compuesto. Si vas al material que yo subí la clase pasada, ahí tenés ambas, todo ese tipo de situaciones de régimen de actualización. Gracias. Bien. Me quedé aquí. Ahora bien, fíjense, en equivalencia de tasas de interés o equivalencia de factores, acá yo les puse, si tenemos dos tasas I e I sub M, ¿sí?, relativas a los periodos T y T sub M, diremos que esas tasas de interés serán equivalentes si para un mismo plazo de duración de la operación financiera es indiferente colocar nuestro capital a la tasa I. ¿Por qué son equivalentes? Porque colocando a la tasa I o a la tasa I sub M me van a generar el mismo monto o valor final. ¿Está bien? Entonces, de esa manera voy a corroborar que son equivalentes. Dicho de otro modo, dos tasas serán equivalentes si producen el mismo monto o valor final al vencimiento del plazo de duración de la operación de la que se trate. ¿Sí? Si eso no se da, esas tasas no son equivalentes. Acá vuelvo a reiterar lo que dijimos anteriormente. Proporcional de equivalencia en el interés simple. En tanto, en el interés compuesto, esta situación no se verifica. O sea, no hay proporcionalidad de equivalencia como quedó demostrada seguidamente. Entonces, en el interés compuesto no hay proporcionalidad de equivalencia, por eso es que tenemos que buscar las equivalencias de factores. ¿Sí? ¿Y cómo lo demostramos a esto? ¿Cómo nos damos cuenta que en el interés compuesto no hay proporcionalidad de equivalencia? Y acá les dejo dos ejercicios sencillos. De vuelta, tengo 1.000 pesos, lo coloco durante 90 días a la tasa del 10% mensual. Interés compuesto, factor de capitalización de interés compuesto, 1 más I elevado a la N. Entonces, 1.000 por 1 más 0,10, porque la tasa es mensual, elevado a la 90 sobre 30 me da 1.331. Si yo quiero ir con la misma lógica que utilicé para el interés simple, ¿qué me pasa? Si yo hago 10 por 3, 30, ¿no? Entonces voy y digo 1.000 pesos al 30% trimestral, colocado durante 90 días, a la tasa trimestral, me da 1.300. No hay equivalencia, porque no me generan el mismo monto. O sea que yo no puedo utilizar la lógica de proporcionalidad. Esto es necesario que ustedes se lo graben a fuego. Ambos importes A y B no son equivalentes porque no generan el mismo monto. Con lo cual se verifica que para el interés compuesto no se puede utilizar la misma lógica al momento de analizar las equivalencias de factores en cuanto al interés simple. Esto se encuentra motivado en ¿qué? En la capitalización intertemporal de los intereses. ¿Cómo soluciono esta circunstancia? Porque yo tengo que buscar equivalencias de factores. Tengo que solucionar esta circunstancia. Entonces, ¿qué aparece acá? El concepto de frecuencia de capitalización. ¿Qué dijimos en la clase pasada? ¿Qué denominábamos como frecuencia de capitalización? Al número de veces que en el año los intereses se suman al capital. Es decir, se capitalizan. El número máximo es 365 en el campo de lo discreto, o sea, en el que nosotros manejamos normalmente, básicamente. ¿Sí? Denominaremos periodo de capitalización al lapso de tiempo a partir del cual los intereses se suman al capital. Entonces, acá vamos a hacer, por ahí esto en teoría ya lo vieron, si no, yo acá se los vuelvo a dejar. Entonces vamos con un ejemplo muy sencillo, que es lo que es repaso de lo que vimos en los últimos 15-20 minutos de la clase pasada. Dice, ¿qué monto
¿Qué monto se obtendrá al cabo de un año? ¿Qué monto se obtendrá al cabo de un año colocando un peso a una tasa nominal anual del 10% con capitalización semestral? Efectúe sus cálculos utilizando el tiempo considerando el año comercial. Entonces, al utilizar el año comercial, directamente utilizamos 360 para que los números nos den redondos. Entonces, yo tengo un peso, ¿sí? Ese peso, ¿cuánto va a durar la operación financiera? Un año dura la operación financiera. Pero la tasa a la cual yo voy a colocar esa operación financiera es un 10% nominal, que ya vimos lo que era tasa nominal anual, y esa tasa nominal, ¿cuántas veces va a capitalizar en el año? 2 veces va a capitalizar en el año, ¿no? O sea que va a capitalizar una vez a los 6 meses y otra vez a los otros 6 meses. Entonces, fíjense, ese peso lo coloco a la tasa, o sea, el primer semestre a mí, ¿cuánto me va a rendir? El primer semestre, 0,05. El 5%. Exacto. El primer semestre me va a rendir 0,05. O sea que yo, al cabo de 6 meses, ¿qué voy a tener? 1,05. Acá yo se lo dejo expresado analíticamente. Tengo un peso a la tasa de interés. Esa tasa de interés es el 10% anual, que por eso lo divido por 2, porque es el semestre. Entonces tengo 1,05. Ahora bien, ese 1,05 es lo que se utiliza para volver a capitalizarse el segundo semestre. Con lo cual, los 5 centavos que yo gané durante el primer semestre, se adicionan al capital, porque hay capitalización intertemporal de los intereses. Con lo cual, esos 5 centavos van a generar un nuevo interés durante el segundo periodo. Entonces, va a estar colocado al 5%, con lo cual el monto que yo voy a obtener es el 1,1025. ¿Sí? Va a ser los 0,0025, ¿qué es? El 5% de los 5 centavos que yo había ganado el primer semestre. ¿Está bien? Entonces, yo digo, ¿a qué tasa estuvo colocado ese capital? Entonces puedo decir que estuvo colocado al 10% nominal anual con capitalización semestral, una posibilidad. Yo puedo decir, estuvo colocado al 10% nominal anual con capitalización semestral, o estuvo colocado ¿a qué? Al 5% semestral. ¿Por qué? Porque yo sé que me estuvo rindiendo un 5% semestral. ¿Está bien? Entonces tengo una tasa nominal anual, tengo una tasa subperiódica semestral del 5%, o puedo decir, ¿cuál fue lo que efectivamente yo gané? Y yo gané el 10,25%, ¿no? El 10,25%. Entonces yo puedo decir que la tasa efectiva anual fue del 10,25%. Profe, Sí. eso siempre y cuando no se retire el dinero en la primera capitalización. Ponele No, capitalizas. porque estamos dentro de qué. ¿Dentro de qué estamos? Dentro del interés ¿Compuesto? compuesto. Entonces, Ah, ok. como estamos dentro del interés compuesto, dijimos que dentro del interés compuesto hay capitalización intertemporal de los intereses. Si yo saco el interés, voy a estar dentro de otro régimen que no es el de interés compuesto, porque yo estoy diciendo que dentro del lapso dentro del lapso que duró la operación financiera, que acá ¿cuánto dura la operación financiera? Un año. Un año. Dentro de ese año se capitaliza 2 veces, con lo cual yo no puedo sacar el dinero al cabo de los 6 meses, Bien, porque la operación dura un año. ¿Me seguís? gracias. Sí, sí, sí. Bien, entonces, tengo una tasa subperiódica semestral del 5%, que como dije yo la clase pasada, que la tasa subperiódica, ¿cómo era respecto a la nominal? Proporcional y equivalente, porque si la nominal es del 10,